Bueno, estamos en el aire. Les saluda Ricardo García Montoya desde Lima, Perú. De parte de Universal TV Digital le damos la cordial bienvenida y queremos anunciar la presencia del doctor embajador Arturo Carranza. Jarama, perdón, Arturo Jarama. Él está con nosotros en estos momentos, pero no lo visualizo. Quizás no lo visualizo en estos momentos. Ahora un momentito. Ah, ok, ya salió. Voy a hacerlo ingresar nuevamente a la sala. Un momentito, por favor. Bueno, les anticipo de que estamos ya al aire, estamos en todas las redes sociales. Y ahora sí paso a presentarle al doctor Arturo Jarama. Él es embajador en el servicio diplomático de la República, ha servido en el exterior, en el Consulado General de San Pablo, en Bruselas, embajadas como de Suecia, Bélgica, Brasil, Costa Rica, España y Bolivia, y en la representación del Perú ante las Naciones Unidas. Trabaja actualmente en la Cancillería en asesoría especial sobre vacunas, dirección de ciencias y tecnologías. Es director de planeamiento, director de desarrollo fronterizo y también trabaja en la dirección de promoción de inversiones, como también en la dirección de promoción comercial. Realmente estamos muy agradecidos y es un honor tenerlo al doctor Arturo Jarama con nosotros en el programa que se llama Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología en el área de desarrollo sostenible. Contamos con el panel, distinguido panel, que es el magíster Ricardo Gutiérrez Rivas y el licenciado Jorge Luis Caicho Cele. Bienvenidos a este programa que esperemos que enriquezca al pueblo peruano, a la comunidad peruana como a la comunidad internacional. Sin más preámbulos, porque el tiempo es corto, le cedo la palabra directamente a Jorge Luis Caicho. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes contigo. Un placer, Ricardo Gutiérrez, nuevamente compartir estos espacios. Siempre es gratísimo. Y la bienvenida reiterada al embajador Arturo Jarama por acompañarnos y agradeciéndole el acompañamiento en esta tarde y en esta jornada del programa. Por favor, tu saludo, Ricardo. Muchas gracias, Jorge. Reciba mi cordial saludo en todas partes del mundo en donde se encuentren y nuestro mayor deseo de que se encuentren con salud y bienestar en sus hogares. Estamos ahora para hablar unos temas muy importantes con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la parte de ciencias y tecnología que lo complementan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Embajador Arturo Jarama, por favor, sus palabras de saludo. Claro que sí. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Me siento muy halagado por la presentación. Realmente el último cargo que tengo o el actual es el de asesor del gabinete en materia de vacunas. Los demás cargos fueron los que tuve hasta llegar al actual, ¿no? De todas maneras, muchísimas gracias por su gentil invitación. A usted por aceptarlas. Embajador, me gustaría plantear una primera pregunta, que la idea es un poquito que usted nos pueda explicar para comprender cuál es el contexto, este entorno tan importante que puede ser las relaciones oficiales, por cierto, de un gobierno a otro, en términos generales, para efectos de poder no solamente mantener las buenas relaciones, sino además para poder ir construyendo en coincidencias que nuestro Estado frente a otros estados pudiéramos tener de cara a poder construir o ser parte de tratados y eventualmente convenios. ¿Cuál es este contexto gubernamental de estados que es un desafío natural en la carrera diplomática y en las relaciones internacionales? Bueno, los estados, como ya se dijo en algún momento, tienen intereses. Esos intereses en el mundo civilizado se regulan precisamente por las relaciones diplomáticas.
No creo que haya sido casual que la primera convención de las Naciones Unidas, la de 1962-63, hayan sido precisamente sobre relaciones diplomáticas y consulares. En estas convenciones de las Naciones Unidas se fijan el contexto bajo el cual o bajo los cuales los estados van a relacionarse. Y ahí es donde se precisan justamente cuáles son las normas bajo las cuales las misiones diplomáticas se van a instalar y bajo las cuales nosotros, los funcionarios diplomáticos, vamos a trabajar en un estado, en el estado receptor. Porque tengamos en cuenta que el presidente de la República designa a los embajadores y ellos tienen su representación. Entonces, un embajador, un jefe de misión, tiene la más alta representación del estado acreditante y consecuentemente tiene un conjunto de facilidades que le permiten desarrollar su labor en beneficio del interés mutuo de ambos países. Correcto. Embajador, perdóneme la interrupción. ¿Sería tan amable de encender su cámara para poder tomar contacto visual con usted? Disculpa, la verdad he tenido un problema, yo vieron ustedes que tuve que salir, por decir así, del aire y no me prende la cámara. Mil disculpas. Oh, comprendemos, no hay cuidado. Entonces, básicamente usted explicaba en esta primera intervención de que pues, las relaciones de gobiernos y de estados se mueven básicamente o inicialmente por las relaciones necesarias de tanto diplomáticas como consulares. Eso es lo más elemental, lo básico para mantener una relación estados con estados. Y luego los intereses, ¿verdad? Los intereses siempre existen. Cada estado pues tiene sus prioridades, cada gobierno que asume la conducción de un estado fija sus prioridades, eso es algo normal en el mundo contemporáneo, pero como les decía, civilizadamente estas prioridades y estos intereses se canalizan a través justamente de las relaciones diplomáticas. Y estas a su vez están normadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre Relaciones Diplomáticas, donde se pretende abarcar todas las alternativas, todas las características que suceden en la vida diplomática de forma tal de facilitar la interacción de los agentes diplomáticos que estamos en el exterior, en el país acreditante, junto con el país receptor. Por favor, Ricardo, ¿alguna pregunta que tú quieras continuar? Sí, por favor, muchas gracias. Yo quería preguntarte, Arturo, en lo relativo del procedimiento normal que se usa para iniciar los intercambios de las coordinaciones intergubernamentales para establecer un proceso de acuerdo bilateral o multilateral con otros gobiernos. ¿Se hace algún tipo de conocimiento del pueblo peruano, de la ciudadanía, de que que se tiene intenciones de realizar uno de estos acuerdos que puede ser, que de todas maneras va a afectar en forma positiva, generalmente, a las conveniencias del Estado? Bueno, en un mundo como el nuestro, donde estamos tan interrelacionados, no hay mucho secreto, la verdad sea dicha, de forma tal que los temas de interés, ya sea bilateral o multilateral, son motivo de debate constante. Y en ese sentido, la parte que corresponde a la difusión pública, yo creo que normalmente se realiza de manera muy amplia. Y se acentúa cuando, de acuerdo al ordenamiento interno de cada país, se presenta cualquier propuesta de arreglo ante el Congreso correspondiente. En nuestro caso, la Constitución define los pasos para llegar a la aprobación de un acuerdo internacional. Como ustedes saben, no basta con la firma del embajador o su representante plenipotenciario, sino tiene que pasar por el visto bueno del Congreso. Hay todo un procedimiento interno que cada país define y de esa manera este tipo de acuerdos se difunden y se debaten internamente. Muchas gracias. Yo entenderé, a ver si estoy en lo cierto o equivocado, embajador. Existen dos caminos cuando uno tiene relaciones con otro país, por ejemplo, con un país frente al otro. Uno es a través, de manera oficial, a través de las relaciones diplomáticas, que esto he explicado muy bien. Y el otro puede ser más de interés, por ejemplo, sectorial de un ministerio, por ejemplo, o de alguna otra dependencia del Estado, en las cuales con su par, vamos a decir, por ejemplo, por citar,
RENIEC. RENIEC Perú toma contacto con el nombre que corresponda, RENIEC de un país de Centroamérica o asiático, por ejemplo, en la cual intercambian experiencias y hay algunos inclusive hasta eventualmente asesorías y eventualmente acuerdos, o pretenden ellos procurar impulsar algún tipo de alianza o cooperación o acuerdo marco, memorándums de entendimiento para empezar. Y hay, por eso mencionaba, dos caminos, el diplomático y el que puede ser más de un eje temático en particular de interés también del Estado y el gobierno de turno, por ejemplo. ¿En qué momento se oficializa, si fuera por el lado, porque por el lado diplomático nos queda, creo, medianamente claro? En el caso de que sea por un eje temático, un interés de algún sector, defensa, interior, cualquier sector del gobierno, del Estado, que tome contacto con su par en otros países o bloques, ¿verdad?, de países, ¿en qué momento se hace oficial? Cuando se formaliza algún tipo de memorándum de entendimiento, no sé si es el instrumento correcto, o a partir de cierto nivel ya pasa a un nivel de la diplomacia. Normalmente, las relaciones casi desde su origen utilizan los canales diplomáticos. Si bien tenemos ahora muchísimas, y la actual pandemia lo ha demostrado, muchísimos medios de comunicación, lo usual es que para acceder a algún tipo de colaboración, de cooperación con una entidad, especialmente pública, del Estado amigo, del Estado receptor, se acude a la embajada nuestra en ese país de forma tal que realiza los primeros contactos. Ciertamente, el contacto especializado es importante, pero el seguimiento que hace la embajada también lo es, de forma tal que la embajada hace no solamente apoya las gestiones que se le están solicitando, porque normalmente lo que se hace es que en cualquier institución pública solicita un apoyo a la Cancillería a su vez transmite ese pedido a la embajada correspondiente y ésta se encarga de las coordinaciones con la entidad, en este caso pública también, del Estado receptor, de forma tal de que en un primer momento se llevan a cabo las coordinaciones a través de la propia embajada y de esa manera luego se da el siguiente paso, que es la reunión bilateral. Ahora, en épocas de pandemia, pues la vinculación se está haciendo todo vía internet, pero lo usual es que se reciba la visita de una delegación, por ejemplo, una delegación peruana que vaya a un país amigo, justamente a avanzar en estas coordinaciones, es recibida por la embajada ya ha establecido las coordinaciones para el mejor resultado de las gestiones y de esa manera estas gestiones, si son de corto plazo, por decirlo así, van a tener digamos, un final rápido. Pero recuerden ustedes que muchas veces las negociaciones no son tan rápidas. Normalmente muchas negociaciones tardan, toman su tiempo. Por ejemplo, los temas de integración. Las negociaciones en lo que significa temas de integración, que normalmente implica la homologación de reglamentos, no es tan sencillo, ¿no? Implican misiones de ida y de venida, textos que van de un lado a otro, hasta que estos se van puliendo y finalmente se llegan a los acuerdos definitivos, se firman y luego pasan a los congresos. Entonces hay todo un proceso de negociación en los cuales está activamente participando normalmente la embajada correspondiente. Y en los casos de integración, a veces esto es más complicado todavía porque implica más de un actor. Por ejemplo, estuve recordando ahorita las negociaciones cuando el Perú estuvo negociando con la Unión Europea, recordarán ustedes, para el Tratado de Libre Comercio, que en un primer momento los europeos nos instaban a que como grupo andino coordinemos, y así lo estuvimos haciendo, pero fue sumamente complicado, fueron más de 3 años en que no lográbamos concluir las negociaciones hasta que finalmente todos nos convencimos que como grupo andino no podíamos lograr el acuerdo en ese momento con la Unión Europea. Entonces, en bloque, como pretendía Unión Europea, ¿no? Pretendía en bloque. Así es, y no faltaba razón, porque obviamente lo mejor, creo yo, es la integración entre bloques, porque eso obliga a ese
a intensificar estos procesos de homologación y así la integración, digamos, se estimula a sí misma. Pero lamentablemente no se pudo lograr, entonces el Perú fue el primer país que logró su TLC con la Unión Europea, luego siguió Colombia, estuvo renuente Bolivia, Ecuador, luego Ecuador al año y medio y finalmente Bolivia como 2 años después, ¿no? Entonces, Correcto. eso muestra lo difícil que son algunas negociaciones, lo largas que son y en general lo complicado que pudiesen ser las negociaciones entre varios países. Correcto, correcto. Ricardo, por favor. Muchas gracias. Quería preguntarle, en caso de que exista un acuerdo o tratado vigente, que entró en vigencia, ya está corriendo, y nuestro país o el otro país también involucrado no se sienta a gusto con los resultados, hay algunos inconvenientes que no los deja seguir un flujo deseado. La pregunta es, ¿existe algún mecanismo para corregir algunas imperfecciones? ¿Y cuál sería el proceso? Y tal vez se podrían usar árbitros, ¿no? Claro que sí. Bueno, normalmente los acuerdos de cooperación básicos, como precisamente son los memorandos de entendimiento y demás, tienen una cláusula justamente de no solo de determinación, es decir, muchas veces tienen un plazo, luego del cual las partes se ponen de acuerdo, lo revisan para ver si lo dan por terminado o lo reanudan, o se señala de que va a reanudarse automáticamente, eso de un lado. Pero también hay una cláusula para, digamos, arreglar diferencias. Y normalmente lo que se dice es que las diferencias que pudiesen existir entre las partes se van a arreglar mediante los canales diplomáticos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahorita en algunos convenios en materia de salud que pudiesen haber, o en materia cultural entre distintas instancias de los estados. Entonces, se señala esta cláusula para arreglar diferencias siempre de una manera, pues, de lo más constructiva y pacífica. Interesante. Embajador, ¿qué podemos, un poco para leccionar, para entender mejor? ¿Existen acuerdos? Entenderé, usted me corregirá si estoy correcto o no, que un acuerdo implica el cumplimiento obligatorio de un conjunto, vamos a llamarle entre comillas, de compromisos. No sé si es el mejor término, pero sí tienes la obligación de cumplirlos. No obstante, existe otro tipo de instrumento, no sé si un tratado u otro, que solamente da el marco para efectos de poder cumplir, ahora sí, compromisos que pueden ser voluntarios o no cumplirlos de manera, digamos, casi indistinta, pero solamente es la expresión del deseo de cumplimiento, pero que no te obliga. Hay documentos, hay instrumentos que te obligan y no te obligan. Un acuerdo es de carácter obligatorio, a pesar de la cláusula de solución de controversias que usted ha citado. Bueno, efectivamente hay distintos grados de obligación, por decirlo así, ¿no? Normalmente en los acuerdos de memorándum de entendimiento y demás, se dan las pautas para que los objetivos que se han planteado dentro del acuerdo se cumplan y se colocan normalmente un conjunto de objetivos y de mecanismos para cumplir estos acuerdos. Hay otros acuerdos que por su naturaleza ya implican obligaciones más definidas, algunos que implican pagos, como ustedes muy bien saben, ¿no? En esos casos existen no solamente cláusulas digamos, para resolver las controversias, sino incluso se definen instancias jurídicas o jurisdiccionales a las cuales acudir. Por ejemplo, en los acuerdos que estamos viendo ahora para el tema de las vacunas, se señala que si hay una controversia entre el laboratorio y el Estado, entonces se acudirá a un tribunal de tal o cual país para solucionar la controversia, ¿no? Ricardo, por favor. Sí, gracias. Teniendo en cuenta que existen las amenazas tanto de los sismos,
de los fenómenos producidos por el cambio climático y algunas veces fenómenos producidos por los errores humanos que pueden ocasionar mucho sufrimiento en algún país. La Cancillería cuenta con información directa y rápida de la demanda de diferentes productos de los países que puedan tener como para poder programar la producción de esos productos acá en el Perú y poderlos abastecer. ¿Y por qué canales? Sí, las tenemos. En primer lugar, dentro de la estructura de la Cancillería existe una Dirección General de Promoción Comercial que tiene precisamente una dirección de asuntos comerciales. Esta dirección es la que recibe todas las informaciones de nuestras misiones sobre este tipo de temas y tiene una de sus labores es la de apoyar justamente a nuestras exportaciones en el exterior. Al mismo tiempo, en nuestras embajadas y consulados existe siempre un funcionario diplomático que ve los temas comerciales. Entonces, ese funcionario tiene la obligación de dar seguimiento a o estar atento naturalmente, a las oportunidades de nichos a los cuales podrían ir nuestros productos. Y les cito un ejemplo. No sabía que en Suecia, y en general en los países nórdicos, son los mayores consumidores de café por habitante. Y estando justamente sirviendo en Suecia, se me acerca un representante de una transnacional y me dice, no sabía, pero el Perú es un importante productor de café orgánico. Así que inmediatamente se transmitió esta expresión de interés a la Cancillería a su vez coordinó con los gremios productores de café, y al año siguiente apareció en las estadísticas de Suecia el Perú como un país exportador de café orgánico. Entonces, inmediatamente se pudo, ¿no?, cerrar el circuito de forma tal de poder atender esta demanda. Y hay otros casos más, por ejemplo, respecto a mejores oportunidades para los productores, por ejemplo, del cacao. Ahí está. ¿No? Sí, el cacao es fabuloso. Claro, la tradición es exportar cacao, no siempre muy manufacturado hacia algunos países europeos, pero sin embargo uno de los países mayor avanzados en términos de cacao, chocolate y demás es Bélgica. En Bélgica todos los años se llevaba, bueno, salvo este año y el pasado, la Feria Mundial del Chocolate, que era algo extraordinario. Entonces, invitamos a los productores, ya que estaban yendo a otro país a vender su cacao, a que fueran a Bélgica. Fueron a Bélgica y quedaron impresionadísimos de esta Feria Mundial del Chocolate, del Cacao, y se dieron cuenta pues de que lo que tenían como producto, que a veces no le damos la debida importancia, en estos países son tratados casi como un objeto de joyería, ¿no? Entonces se dieron cuenta de las posibilidades que tenían de incorporarle mayor valor y por tanto obtener mejores precios para sus productos. ¿Y cómo se puede, perdón un ratito, para terminar esto, cómo se puede, disculpa Jorge, cómo se puede, por ejemplo, ingresar y a contactar con alguien que pueda brindar esta información tan importante para los productores que están totalmente olvidados en la selva, en los sitios de producción de este rico producto? En general, la Dirección de Promoción Comercial de la Cancillería es la instancia que proporciona todo este tipo de informaciones. Tenemos nosotros una muy estrecha coordinación con los gremios, por ejemplo, con ADEX, con la Sociedad Nacional de Industria, la Cámara de Comercio de Lima. La relación es muy fluida y muy provechosa, de forma tal que en distintos aspectos de la vida económica del país podemos brindar digamos, una colaboración, yo diría, eficaz, porque aquí se trata de ir brazo a brazo, tanto el sector público como el sector privado, de forma tal de marcar nuestra presencia en temas de nuestro interés. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, el caso de la minería, que es tan importante para nuestro país. Como ustedes saben, una de las ferias de minería más importantes del mundo se lleva a cabo en Canadá,
y el Perú es un país que quiere marcar pues, su presencia en un tema de tanto interés para nuestros intereses como es la minería, entonces nuestro embajador siempre está presente en este tipo de feria, acompañando a nuestra delegación de forma tal que tenga la más alta representación, y muchas veces quien encabeza nuestra delegación, si no es el ministro de Minería, es el presidente del Banco Central, de forma tal que siempre tenemos una delegación de alto nivel que a su vez está sustentada o acompañada por un numeroso grupo de empresarios. Muchas gracias. Correcto. Embajador. Quería, si me dejas un Sí, minutito. sí, Ricardo, adelante. Una pregunta, por favor. Adelante, adelante. Está muy interesante la conversación, sinceramente. Es bueno recibir los conocimientos del embajador Arturo Jarama. Quería hacerle un par de preguntitas. Yo tuve la gran oportunidad de vivir más de casi 2 décadas en Europa, y también me tocó vivir en Bélgica, como en Alemania, como en Suiza, en Italia, en Francia. Quería hacerle 2 preguntitas en torno a esas vivencias. Efectivamente, existen las grandes expo internacionales y se unen grandes empresas mundiales para poder exhibir muchos productos. Es verdad eso. Y caramba, es un tema bastante importante, ¿no? También que el Perú imite a esas grandes expo internacionales, ¿no? ¿Está usted de acuerdo de que por exportar los productos peruanos se exporte lo mejor del Perú y se quede prácticamente los residuos para el consumo peruano? Ejemplo, la palta, etcétera, todos los productos que se exportan, sobre pretexto de calidad de exportación, se exportan lo mejor. Y el pobre peruano come pues lo que queda nada más, ¿no? En nivel de pesca, de todo. ¿Está usted de acuerdo con eso? Esa es primera pregunta. Y segunda pregunta sería, ¿cómo se podría avanzar en términos de poder mejorar estas expos internacionales? ¿Y por qué no se podría hacer unas mega expos internacionales a nivel de intercambio, no solamente a nivel empresarial, intercontinentalmente hablando, sino también a nivel de intercambios culturales, pero de una manera organizada, institucionalizada, no así como se hace con mucho desorden? Tuve la oportunidad tuve el honor de fundar una organización internacional en Bruselas, y estábamos en ese camino justamente, pero bueno, ya me tocó venir a Perú, obviamente, y por eso estoy acá, y me gustaría que acá nos unamos y hagamos sinergias para que el Perú le demos un buen regalo para el Bicentenario. Creo que estamos a tiempo, se puede hacer a nivel virtual, se puede hacer muy rápido también de repente, y podamos hacer esas mega expo internacionales, esos intercambios intercontinentales. ¿Qué opina usted? Soy una pregunta, embajador, gracias. Naturalmente que la cooperación para lograr estos objetivos es pertinente, es muy atinada, y yo no diría eso, sino que es muy necesaria. Tenemos que aprender. Efectivamente, a veces nos dejamos llevar por la improvisación, y también muchas veces aprendemos que la improvisación no necesariamente es nuestra mejor alternativa, ¿no? En este tipo de eventos, especialmente con los europeos, hay que trabajar con mucha anticipación. Tuve la suerte, cuando serví en nuestra oficina desconcentrada en Piura, de apoyar en ese momento el gremio de exportadores de mangos, que por primera vez iban a la feria tan importante que usted debe conocer en Berlín, que se lleva a cabo de la Feria de la Fruta, y quedaron encantados porque por suerte allá había un embajador suyanero. Entonces los piuranos quedaron encantados pues de ser recibidos por un paisano que los atendió estupendamente durante la feria. Creo que tuvieron incluso hasta visitas a otros centros, ¿no?, fuera de la feria, de investigación sobre frutas y cuestiones por el estilo, que tuvieron 2 efectos importantes. Uno, el puramente comercial, que consistió en que nuestros exportadores, que fueron en aquella oportunidad por primera vez, vieron las alternativas del mercado que se les abría. Como ustedes muy bien saben, el mercado europeo es un mercado muy exigente, y se dieron cuenta pues que tenían que dar la talla si querían acceder con sus productos a ese tipo de mercados. Y eso también tiene que ver con su primera pregunta, el tema de la calidad. ¿Qué vendemos? Yo no diría tanto como aquello de pobres peruanos que nos quedamos con digamos, por decirlo así, con aquello que no se vende en el exterior. No compartiría ese tipo de apreciaciones. Más bien diría de que es un desafío. Y lo fue,
porque repito, este gremio de mangueros se dio cuenta de las oportunidades que había, ¿y qué hicieron? Pues se fortalecieron como gremio, ampliaron el número de sus socios, ampliaron la calidad de su producto, de forma tal de que para los años siguientes pudieron presentar una oferta competitiva de mayor calidad. Y eso va teniendo efectos multiplicadores, porque de eso se trata. Es decir, que no nos quedemos en un reducido grupo de exportadores de alta calidad, sino que contribuyan al desarrollo regional, y eso fue lo que yo pude apreciar de parte de este gremio que buscaba integrar a los otros productores de mango, porque las estadísticas eran realmente muy lamentables. Me refiero a que, salvo por un reducido grupo que aplicaba alta tecnología, que habían importado de Israel y estaban muy concentrados en la calidad, el promedio de los mangueros piuranos, pues caramba, de 10 mangos, 7 no se aprovechaban, apenas 2 o 3 digamos, dignos de alguna consideración. Entonces, lo que se trata es de favorecer un efecto multiplicador positivo, de forma tal que todos nos beneficiemos. Y lo bueno que pude ver es que meses después llegó una misión de China para verificar la calidad del mango peruano, ¿no? El mango piurano precisamente, y de esa manera ver la posibilidad de exportar mango a China. Entonces, repito, si somos ambiciosos en el mejor sentido del término, vamos a crear un efecto positivo para el sector, y qué mejor aún que sea en una región como en este caso Piura. Pero a propósito de la visita, recuerdo que se pudieron hacer otro tipo de contactos, y meses después recibimos la visita de un experto de una universidad alemana que justamente por esas rarezas que uno encuentra en el mundo desarrollado, quería producir tecnología sin electricidad, ¿no? En fin, este tipo de instituciones que buscan favorecer a los países en desarrollo. Entonces fue a Piura y comenzó a explicar y a tratar de difundir estos métodos, repito, de poca exigencia tecnológica, pero de importante impacto económico. Entonces, una cosa iba llevando a la otra. Entonces, creo que de eso se trata, ¿no? Ahí otra vez es otro ejemplo de una fructífera cooperación público-privada, donde estaba de un lado la oficina desconcentrada de la Cancillería en Piura, la Embajada del Perú en Alemania, el gremio de exportadores, y luego participaron esa universidad alemana y la Universidad de Piura en un proyecto de cooperación que daba para largo, ¿no? Porque como ustedes saben, una cosa lleva a la otra, y las cuestiones agrícolas, pues todo toma su tiempo, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo muy positivo de esta sinergia público-privada. Esto me permite, colegas, amigos, señor embajador, hacer algunos comentarios. Yo soy administrador de negocios internacionales y he trabajado en el Estado, en la cooperación internacional y ahora en el sector privado, justamente tanto en desarrollo como en promoción de exportaciones. Conozco un poco de esto, solamente como para complementar, ¿no? La feria a propósito es la Food Logistic en Berlín, de alimentos orgánicos. Fíjense, digamos, vamos a separar en 3 etapas, ¿no? Tenemos la parte de desarrollo de oferta exportable, que es un desafío muy grande. Estamos hablando de productos de calidad que compiten con muchos otros productos del mundo. Entonces, dependiendo a qué mercado pretendemos llegar, se desarrolla un producto. Por ejemplo, mango. Tenemos la gran etapa de toda la parte que es gestión empresarial y gestión exportadora. Y créanme que hay desafíos muy grandes en toda esta etapa, ¿no? Son varios elementos. Y la parte tercera es lo que tiene que ver con promoción comercial, exportaciones y, si crece más todavía, internacionalización. Lo que muy bien ha explicado con mucho detalle nuestro embajador Arturo Jarama es esta parte tercera, que es la parte de promoción. Pero hay algo que yo siempre he pregonado y he tratado de incidir cuando he podido, o sugerir, es que para poder desarrollar oferta exportable, para poder asumir el desafío de esta etapa 1, de la etapa 2, que es gestión empresarial y gestión de exportadora, para poder luego estar preparados para hacer gestión comercial y ofrecer, es importantísimo tener presencia en el exterior para, primero, sensibilización y comprender realmente cómo se maneja el mundo, a qué negocio pretendo estar, si pretendo exportar,
cuáles son los desafíos, cuáles son los productos de calidad, quiénes lo ofrecen, a cómo, qué precios, cuál es la cadena logística para llegar a esto, qué implica esa cadena y cuáles costos y cuáles son los riesgos. Esto no es un regalo, todo está plagado de riesgos. Entonces, si yo tengo esta participación en las ferias, que yo estoy totalmente convencido y aplaudo, para sensibilizar acerca de este negocio de exportación, en este caso premium, a los productores, a organizados, por ejemplo, cualquier empresa, podrá tener la capacidad de hacer un buen plan exportador, evaluar si es factible, si la competitividad, sea en Piura, Arequipa, Moquegua, Iquitos, en la localidad y territorio donde se encuentre, logra ser competitivo y hacer un plan de exportación, un plan de internacionalización y ver números, si cuadra o no cuadra y qué implica de riesgos. Y a partir de eso, abordar la etapa 1, la etapa 2 y seguramente el éxito comercial. Entonces hay que tener, digamos, mucho cuidado y ser muy profesional en esto, porque a veces se generan expectativas que son más de carácter casi de impacto, ¿no? Impacto mediático, pero uno no sabe si va a ser competitivo y lo que hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he sido muy, muy cauto en esto, ver si vas a perder dinero o vas a ganar. Y cuánto vas a ganar y cuándo vas a ganar y por cuánto tiempo vas a ganar si cumples determinados lineamientos hoy, mañana y perpetuamente para que sigas siendo competitivo. Hay que ser muy cuidadoso con esto, entonces no es solamente ponerle vitrina y ventanas, digamos, a productores, porque podemos hacerles un daño en lugar de una ayuda. Entonces, pero estos datos tan importantes, estas actividades tan importantes de que participen en ferias como visitantes para hacer inteligencia comercial, para hacer un trabajo de benchmarking, es de enorme valor, enorme valor. Ahí, don Arturo, por favor, si usted tiene algún comentario. Bueno, ese es solo un ejemplo en materia comercial. Se me ocurre otro de una manera, de un interés muy Inversiones. importante en nuestro país, cuál es la atracción de inversiones. La inversión privada o el sector privado creó una instancia llamada Imperú. Recuerdan ustedes, Imperú fue creada, si mal no recuerdo, hace unos 7 años, 9 años, y el primer acuerdo que firmó Imperú fue con la Cancillería. El lanzamiento se hizo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de esa manera acordamos que íbamos a realizar misiones conjuntas público-privadas justamente para recibir ese importante apoyo del sector privado a la promoción o a la atracción de la inversión extranjera hacia nuestro país. Entonces, se hicieron visitas, si mal no recuerdo, se hicieron a Alemania, Estados Unidos, a Japón, a Corea, a China, Singapur. En fin, un promedio de 2 o 3 visitas por año. Yo recuerdo cuando estuve en cónsul general en Sao Paulo, se hizo a Sao Paulo y se trataba pues de aprovechar la excelente imagen internacional de nuestro país en materia de estabilidad macroeconómica. Recuerdo que me encargaron, claro está, buscar el apoyo del gremio más importante económico de Sao Paulo, que es el más importante de Brasil. Se consiguió el local quedó abarrotado, para que vean ustedes la importancia que puede generar una política económica, una política macroeconómica estable y exitosa como ha sido la peruana, de forma tal de que sienta las bases para atraer inversión extranjera. Y ahí tenemos otro ejemplo de este trabajo en conjunto público-privado, porque la delegación fue presidida por el presidente del Banco Central, estuvo el viceministro de Economía, estuvo el viceministro, si no me equivoco, de Comercio Exterior y empresarios vinculados pues al sector de las finanzas, la banca, de forma tal que a los inversionistas o a potenciales inversionistas brasileños se les dio la mayor y mejor información posible acerca de las posibilidades que en este campo de tanto interés para nuestro país les ofrecían. Seguramente la FIESPI, ¿no? Exactamente, fue en la FIESPI. De acuerdo. Ricardo, te pido un gran favor. ¿Podrías proyectar las ODS? Me encantaría hacer una pregunta para hacer este link con esto que estamos tratando, tanto en materia comercial como en temas de inversiones, y preguntarle a
a don Arturo Jarama sobre las ODS, que va a poner Ricardo y compartirlo ahora mismo. Tocayo, ¿me puedes habilitar, por favor? Sí, ya está habilitado. Gracias. Les comento que viene luego el programa de Ciencia y Tecnología, que Sí, lo conduce síguenos. nuestro colega Carlos Peralta y también nuestra colega Rosa Delgado. Le pedimos, por favor, le agradecemos la gentileza del embajador Arturo Jarama por estar con nosotros y dilatar un Sí. poquito el tiempo, pero el tema está muy importante. Sí, Brevemente, nomás. No sé, muchas gracias. Acá voy abriendo uno por uno los ábrelos todos, ODS. Ricardo, todos, Sí. porque para que el señor Y Jarama... podemos ver que todos están interrelacionados y que apuntan a la salud y bienestar del ser humano. Bueno, Entonces entonces, todo lo demás trabajan para este. ok, vamos a ver cuál es la lectura comercial, no solamente social, sino a partir de los acuerdos comerciales, por ejemplo, a partir de la comprensión de la voluntad de los diferentes estados con lo que hemos celebrado acuerdos o seguiremos celebrando, que son muchos, y además de la expectativa que tienen también el sector privado, que compran, por ejemplo, productos, bienes, servicios a Perú. ¿Cuáles serían, señor embajador, a criterio suyo, por su experiencia, por su intuición, de estas 17 ODS, aquellas que de manera irrenunciable un país y las empresas de diferentes países exigirían para que los productores o proveedores, exportadores, por ejemplo, peruanos, no pueden dejar de cumplir y eventualmente en algún momento se les va a pedir, o antes o durante ya el ejercicio de exportación, se les va a pedir que demuestren cumplimiento? ¿Cuáles son los ODS críticas para mantener una relación comercial de mediano a largo plazo con otros países del mundo? A su entender. Bueno, efectivamente estas ODS son importantes, son claves. En nuestro país, por distintas características sociales, geográficas, tiene mucho que ver con todos ellos. Recuerden ustedes que somos un país megadiverso, pero al mismo tiempo muy vulnerable en este tipo de cuestiones. Y por tanto, el Perú creo que está llamado a tener una voz importante en lo que sea la defensa del medio ambiente. Sin lugar a dudas, en materia comercial, la tendencia por parte de los principales mercados justamente es a exigir de parte de los productores no solamente el respeto al medio ambiente, lo cual ya de por sí es sumamente importante, sino también respecto a los derechos laborales. Como ustedes saben, hay una campaña, incluso dentro de estos mismos países, respecto a los abusos que directa o indirectamente sus propias empresas generan en los países del tercer mundo, en lo que significa, por ejemplo, trabajo infantil o vulneración de los derechos de la mujer y cuestiones tan importantes. En ese sentido, creo que nosotros deberíamos, pues, de ponernos a la vanguardia o cumplir con estas exigencias que hace algunos años parecían como extraordinarias, pero ahora estamos viendo que cada vez se hacen más regulares, digamos, más usuales. Además, debemos darnos cuenta que si nosotros queremos tener como socios comerciales a estos países, tenemos que hablar el mismo lenguaje. No puede ser que estemos pretendiendo vender, por decir, algún producto de alta calidad y al mismo tiempo estemos incumpliendo un conjunto de derechos que competen a los aspectos laborales, derechos de la mujer, del niño, etc. Esto nos va a permitir, en términos políticos, que es donde trabaja más la Cancillería, justamente enfatizar estos aspectos, porque recuerden ustedes que las alianzas comerciales, el TLC y demás, se ven desde la perspectiva política de que somos aliados. Recuerden que somos aliados, por ejemplo, contra el narcotráfico. Entonces, recuerden ustedes que muchos de estos beneficios comerciales que nos dieron fue porque nosotros luchamos contra el narcotráfico y de esa manera éramos susceptibles de un conjunto de beneficios comerciales que se han ido consolidando. Del mismo modo, si nosotros queremos afianzar nuestra alianza con estos países en términos comerciales, también tenemos de demostrar
de que estamos cumpliendo las debidas, digamos, normativas internacionales en materia de estos derechos laborales, pero eso nos va a permitir exigir que ellos también cumplan en su calidad estratégicos. No se trata de un lado para otro, sino también que reconozcan que este esfuerzo que hace el país, que no necesariamente es muy barato por distintas condiciones que tenemos, que nos causa un importante esfuerzo institucional y demás del Estado, tiene que ser reconocido también por ellos y de esta manera tener pues una alianza equitativa y de mutuo beneficio. Muchísimas gracias, embajador. Ricardo Gutiérrez, tu última intervención porque nos ganó el tiempo. Por favor, lo que tú desees comentar. Yo quisiera hacer una pregunta concreta, concisa y lo más clara posible. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, creemos todos que son muy, muy importantes para nuestro desarrollo, no sostenible, valga la redundancia. Y si son tan importantes, ¿de qué manera usted cree que podría enseñarse los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que tenemos que cumplir a todos los niveles políticos, a todos los sectores de gobierno y sectores privados, para que la gente sepa que hacia esto tenemos que prepararnos para poder cumplirlos y beneficiarnos, porque al final la salud y bienestar, que es lo que apunta a todo, está a nuestro favor o en nuestra contra. Gracias. Bueno, estamos coincidiendo en que estos objetivos pues están interrelacionados. Difícil es escoger uno en particular, pero de una perspectiva muy personal y relacionándolo con la actual pandemia que nos afecta tan duramente, pondría énfasis en un aspecto. Nuestro país, lamentablemente, no le ha dado la debida importancia a la ciencia, la tecnología y la innovación. No es casualidad que nuestros servicios de salud, si bien tienen de un lado un esfuerzo muy meritorio de parte de nuestro personal de salud, estamos viendo que desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología somos muy dependientes, tremendamente dependientes, ¿no? Y eso refleja justamente el descuido que como país y durante muchos años hemos hecho de este sector tan importante. Y es que la ciencia y la tecnología se convierten en una herramienta importantísima, por ejemplo, en la lucha clave contra los atentados contra el medio ambiente. Todo este tema del efecto invernadero, de la necesidad de cuidar los mares, etcétera, vemos que más que con el compromiso político, que sí es muy necesario, pero vemos que es muy lento y obviamente, repito, hay estos intereses de las grandes potencias y esta falta de compromiso, como ya hemos visto en el anterior gobierno norteamericano, muy claramente, ¿no? Que afortunadamente el presidente Biden ahora está tratando de corregir, pero ¿cómo es posible que la principal potencia económica no esté pues en el Acuerdo de París? Es inconcebible, ¿no es cierto? Entonces el hecho de que digamos, yo diría, tengamos cierta desconfianza del factor político, que siendo muy necesario no podemos contar con él, con lo que sí podemos contar es con el conocimiento, con el desarrollo de la tecnología. Ahí sí es una base más confiable, más real y más permanente de poder atender a este conjunto de objetivos que han sido muy bien señalados y que defiende las Naciones Unidas. Excelente, embajador. Muchísimas gracias, embajador. Y además estamos totalmente alineados con la necesidad de ciencia y tecnología, que es el programa que continúa, decía Ricardo García. Así que encantadísimo de contar con usted, señor embajador. Y por mi lado, muchas gracias también, Ricardo Gutiérrez, por seguir compartiendo estos espacios. Un placer. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, señor embajador Arturo Jarama. No quisiera cerrar la entrevista sin antes cederle la palabra al ingeniero Rosa Delgado, que está conectada desde el principio y que es justamente la próxima conductora del programa que es Ciencia y Tecnología. Entonces, quisiera cederle la palabra a Rosita, que la llamamos con mucho cariño, para que ella formule una pregunta, quizás, discúlpeme el abuso del tiempo, embajador. Adelante, por favor, con el adelante, Rosa. Tu micro, Rosita.
Ella está en Ginebra, Suiza en estos momentos, ¿ah? Sí, desde Ginebra, y lo conozco al embajador Jarama. Estuvimos reunidos en el mes de febrero, antes de la pandemia, que lo fui a visitar desde Ginebra. ¿Se acuerda, embajador? Claro que sí. Y que fui repatriada y ya no pude volver a verlo. Yo quisiera hacerle una pregunta. O sea, conozco sus tareas, es una persona muy ocupada, sobre todo me gustó mucho en la parte de innovación. Usted hace un seguimiento de la innovación en el Perú de acuerdo a los índices del World Economic Forum, que es Davos, y usted habrá visto que este año Davos se ha concentrado mucho en la salud, la tecnología, porque la ciencia y la tecnología hoy están verdaderamente, tienen un gran rol en la pandemia, y no solamente en la pandemia, en lo que seguirá, o sea, en lo que seguirá después de la pandemia, al post-pandemia. Yo quisiera preguntarle cómo va el Perú en innovación ahora y post-pandemia, porque diremos, afortunadamente las universidades en el Perú y el sector privado están trabajando mucho. Quizá tengamos una vacuna peruana. Las universidades se han puesto a crear los ventiladores, las mascarillas, o sea, nos han tirado al agua y hemos tenido que nadar, y eso me encanta porque yo creo que nos ha obligado, y no solamente al Perú, pero a todos los países, a muchos países. Yo quisiera saber cuál es su previsión quizá de lo que está pasando en el Perú con estos nuevos grupos que están verdaderamente, yo veo a los profesores cómo están haciendo una transferencia tecnológica, enseñando en los colegios, o sea, con bastante tecnología, con bastante software. Bueno, eso no iba a pasar en el Perú ni en muchos otros países ni en 10 años. ¿Cómo ve al Perú usted en la post-pandemia o en los próximos años? Gracias. Gracias por su pregunta, doctora Delgado, y reitero que es un gusto verla. Gracias, igualmente. Coincido con usted en que esta crisis nos ha afectado pues muy seriamente y ha desnudado nuestras enormes debilidades, principalmente a nivel de infraestructura. Pero también ha permitido destacar el esfuerzo de nuestros científicos. El CONCITEC estuvo dirigido por la doctora Fabiola León Velarde, como ustedes recordarán, lanzó concursos precisamente para favorecer este tipo de iniciativas específicamente orientados a la lucha contra la pandemia. Recuerdo y ahí apoyó el ministerio con la difusión, pero la iniciativa naturalmente vino del CONCITEC y se hablaba de favorecer la invención de diagnósticos, de tratamientos, de equipos de alta tecnología, y así, me acuerdo, eran cinco alternativas. Entonces, en poquísimos días, y mal no recuerdo, fueron 15 días, se cumplieron ampliamente las expectativas del CONCITEC con la cantidad de respuestas que hubo, todas, digamos, demostrando pues este cariño por el país, pero más que nada demostrando la capacidad que tenemos en el país en materia de nuestros científicos, que dieron la talla y respondieron con un conjunto de iniciativas. Una de estas iniciativas es precisamente la de la vacuna peruana, que también es una alianza entre una empresa y la universidad, la empresa Farvet y la Universidad Cayetano Heredia, que está haciendo un estupendo trabajo. Ya están terminando los ensayos preclínicos, están a punto de dar sus resultados y lo vemos con muchísima expectativa. Lo que yo creo es que ojalá nuestros políticos escuchen, digamos, a los hechos. Y el hecho concreto es que tenemos que invertir más en ciencia, tecnología e innovación. Somos un país que necesita a gritos la ciencia y la tecnología e innovación. Y hemos visto de que en términos de nuestra biodiversidad es algo importantísimo. Somos un país excesivamente frágil y por tanto tenemos que estar listos para dar la batalla en los distintos frentes que nos hable esta biodiversidad tan hermosa, pero al mismo tiempo
tan delicada de nuestro país, que se manifiesta justamente en la pérdida de los glaciales, en inundaciones, en efectos climatológicos que debemos de prever, y no hay manera de preverlos sino mediante la aplicación científica. Y eso nos ayuda a nosotros los diplomáticos, porque lo que nuestros científicos nos digan, nosotros los convertimos en planteamientos políticos que vamos luego a plantear, a defender en los foros internacionales. Es una cosa, ahí trabajamos en equipo también, pero si no desarrollamos nuestras alternativas científicas, entonces nos quedamos sin armas con las cuales discutir y nos quedamos puramente en el discurso. Entonces, me parece que la realidad nos ha enseñado pues, que tenemos que tener un mayor presupuesto en materia de ciencia, tecnología e innovación. Las cifras lamentablemente son muy pobres. El Perú, si mal no recuerdo, el año 17 no llegaba siquiera al promedio de gasto en investigación y desarrollo de América Latina. Ni siquiera estamos en el promedio. Entonces, estas cosas pues hay que irlas trabajando de a pocos, y aquí sí necesitamos la parte política interna en el sentido de tener un gobierno comprometido con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de forma tal que permita sentar las bases para lo que hemos visto, lograr esos objetivos de desarrollo sostenible, y en particular, en el caso de la salud, apoyar iniciativas como el de la vacuna peruana y otros. Ok, muchas gracias, señor embajador. Ha sido muy elocuente y la verdad, muy enriquecedora su participación. Le agradecemos mucho a nombre del equipo Universal TV Digital y lo invitamos a que nos dé sus últimas palabras para ya despedir el programa, señor Jarama. Yo soy el que agradece. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Es sumamente grato encontrar personas tan interesadas, que conocen de estos temas tan interesantes, y que lo positivo de la conversación se refleja en que yo me siento que recién hemos empezado a conversar y que tendríamos mucho sobre lo cual seguir tratando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador Arturo Jarama. Bueno, tenemos que despedir el programa porque pasamos inmediatamente a la otra hora, que es Ciencia y Tecnología, con la conducción del ingeniero Carlos Peralta y con la conducción de nuestra ingeniera Rosa Delgado. Tenemos también un buen invitado. Bueno, solamente queda despedirnos. Gracias, Ricardo. Gracias, Jorge. Hasta la próxima vez. Y quedan invitados para pasar a la otra sala, por si acaso. Gracias, muy amable. Gracias, embajador. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias.